Mm,
Muy buenas noches con todos.
favor, antes de comenzar, pues vamos a tomarles asistencia y de una vez vamos revisando cómo está su micrófono. ¿Sí? Genial. Chévere. Señorita Álvarez. Presente, hija. Señorita, chévere. Josué Beltrán. Presente, dije. Chévere. Señorita Calderón, Betsy. Inge, perdón, me dijo la señorita Calderón que es que puede ingresar el día de mañana porque tiene una prueba de inglés en este momento. Eso me supo decir. Ay, Dios mío, ya está. Va a tocar a colgarle ya. Si no envían correo, marchan, dice. Bueno, Chévere. esa ya no, Inge. Gracias. Genial. Joven Correa, Oscar. ¿No? Bueno. No, sí, ya, sí está. Joven Correa, Oscar, sí está. Juan Correa. Buenas noches, presente. Jovenazo. Diego Guachamín. ¿No? Bueno. Esperen. Andrés Isa. Presente y qué buenas noches. Jovenazo. Joven Morocho, segundo. Ingeniero, muy buenas noches. Joven aún. Diego Otavalo. Presente, Inge. Muy buenas noches. Jovenazo. Chévere. Luis Palomo. Sí está, jovenazo, chévere. Giovanni Pinchao. Buenas noches, Inge, presente. Chévere, jovenazo. John Ramírez. Jovenazo, chévere. Señorita Recalde. Buenas noches, Inge, presente. Señorita, chévere. Cristian Ruiz. Presente, Inge. Muy buena noche. Jovenazo. Luis Ruiz. Buenas noches, ingeniero, presente. Jovenazo. Richard Solano. Presente, dije buenas noches. Jovenazo. Chévere. Señorita Sotaminga. Está por aquí, ¿no? TikTok, TikTok. No. Chévere. Joven Ángel Sotomayor. ¿No? ¿Sí? Sotomayor, si está el compañero. Chévere. Edison Taipe. Chévere, joven Taipe, sí está. Ya, genial. Listo. Alguien que haya llegado y no le haya nombrado, por si acaso, nunca se sabe. Buenas noches, Inge, por favor, Lomo. Joven Palomo. Ya, genial. Buenas noches, Inge. Oscar Correa, por favor. Joven Correa. Ya, chéverazo. Sí me pusieron en el chat presente, así que sí les registré. Genial. Gracias, Inge. Listo. Bueno, entonces una vez registrado asistencia, pues comencemos. Antes de revisar un poco la materia que tenemos para la clase de hoy, cuéntenme qué revisamos la última clase. ¿Quién me hace acuerdo? Me hace un pequeño recorderis de lo que revisamos la clase anterior. ¿Nadie? ¿No hay voluntarios? No creo. Vamos a buscar voluntarios entonces. Joven Sotomayor, cuéntenos. Joven Sotomayor, no vale su micro, pues ayúdenos completando la pregunta en la ventanita del chat, porfa. Busquemos otro voluntario. Joven Guachamín, cuénteme. Danos un recorderis. ¿Qué vimos la anterior clase? Vimos lo que la casa de telefonía, o sea, los 4 cables para que no va a ser bien. Ya es la comunicación dúplex y los 2 cables de referencia.
Los dos cables de referencia. ¿Qué más vimos? ¿O solo eso? Las técnicas de acceso al médico, al medio, que es FDMA, CDMA, Bueno, así como que vimos así de pasadita. ¿Qué más? vimos cuántos hercios tiene la voz, que es de 3 a 3000, y Ya, también lo que es la audición de 20 a 20 hercios. un dato curioso. ¿Qué más? Nada más, solicita. eh, la evolución y el desarrollo, o sea, ya pasamos por lo que es la telefonía, que antes era un teletrófono y todo eso, Ya, un la red poco de... IP, Ya, la red IP. Dije, yo me acabo de conectar, tenía problemas con mi computadora, entonces estoy con mi celular. chévere, no Ya, problema. Ya le registré también. gracias. Chéverazo. Entonces, como nos mencionaba el compañero, vimos un poco de historia del teléfono, quién lo inventó y todos los líos que hubo por ahí. Revisamos un poco de definiciones de telefonía y pues hoy vamos a complementar, ¿no es cierto? Habíamos dado ciertas características de la red del tipo PSTN, de la telefonía pública. Alguien que me haga un recorderis. Por ahí vimos una característica específica de la red de telefonía pública. ¿Cuál era? Alguien que me ayude. Mm, Planta externa. ya hablamos de la planta externa. Chévere. ¿Qué más le caracterizaba a la red PCTN? Algo en especial les mencioné por ahí. Joven Cristian Ruiz, ¿qué opina? Cuénteme. Debe ser, como decía, que una red a la cual debe tener acceso todo el público, por así decirlo, o todos los clientes. Ya, No tiene que haber chévere. restricción. Ya, bacán. Por ahí creo que era joven pinchado, me parece que levantó la mano. ¿Qué más? Algo por ahí. Em, que usualmente el medio de transmisión de esta red PSTN es por medio de cableado en cobre. Chéverazo, justamente eso, ¿no? Habíamos dado una característica, que la red PCTN utilizaba el medio de transmisión denominado cobre, ¿no es cierto? Ya sonaba el par telefónico y etcétera. Y un montón de otras características. Entonces, hoy vamos a complementar las diferentes partes que tiene esta red PCTN y de ahí su nombre, ¿no? Obviamente, lo que también me mencionaban, que dentro de esta red, la conmutación era por circuitos. Ya hablamos, obviamente, de que es una comunicación de datos. Cuando se habla de telefonía, comunicación analógica, ¿sí? Cuando hablamos de datos digitales, pues obviamente la PCTN ya pasa a su otra evolución, que es la famosa red ISDN, que veremos más adelante. Por el momento nos vamos a concentrar en la parte analógica, ¿no? Y en algunas definiciones medias interesantes que partieron de este tipo de red de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, de lo que también nos mencionaban era del famoso par telefónico, ¿no es cierto? Entonces tengo yo los dos hilos de cobre, el uno que significaba la referencia y por el otro que pasaba la información, en ambos sentidos, ¿no? En la tecnología actual. Entonces, obviamente manejamos los dos hilos. Si para los que alguna vez vieron un telefonito que tenía algo que se denominaba disco, pues esos dispositivos tenían la ventaja de que no utilizaban energía eléctrica, ¿no? Entonces, por ende, cuando había un corte, esto seguía funcionando, ¿sí? Entonces, por aquí había un flujo de corriente que llevaba toda la información, ¿sí? Y asociaba al invento de Thomas Watson. ¿Cuál era qué se inventó Thomas Watson junto con Graham Bell? Alguien que me haga un recorderis así de pasadita. ¿Mm? ¿Se olvidaron? No. Joven pinchado, cuénteme. Él asoció el tono de marcado en el servicio telefónico. Asoció el tono de marcado, sí, pero exclusivamente, que lo que faltaría para complementar la idea fue al sonido.
tono con sonido. Ese fue el invento, ¿sí? Antes de continuar, no se olviden, ¿no? Que la participación en términos de sus notas de foro también incluye lo que hagan en el chat, ¿no? Ojalá por si acaso se hayan olvidado. Nunca está de más recordar. Entonces, obviamente, este aparatito funcionaba de esa forma, tenía una horquilla interna que determinaba a qué número correspondía y obviamente viajaba el tono, ¿sí? Obviamente esto teníamos en la central. Eso a grosso modo de el dispositivo. Y a ver, antes de continuar con respecto a la pregunta de la señorita Álvarez, sí, sí los reconozco cuando hablan, justamente se ponen primeritos en la lista, sí, por eso me gustaría que también cuando desean participar levanten la manito para que no me hablen todos a la vez, sí, chévere. Entonces, tomando esa característica que nos mencionaron también hace un momentito, dentro de mi red de telefonía se utilizaba el famoso cobre. Ya, entonces dentro de una red interna aparece el famoso par trenzado, ¿no? Que asoma ahí en la imagen. Alguien que me ayude. ¿Por qué es trenzado o para qué se trenza el cobre? Señorita Recalde, cuénteme. Bueno, sirve para eliminar la interferencia. Chévere, para eliminar interferencia. Genial, muchas gracias. Justamente para eliminar la interferencia, especialmente la del tipo electromagnética que se genera entre estos cables, ¿sí? Entonces esa es el par telefónico. Obviamente, para los que son curiosos y tienen una línea telefónica que llega desde el poste, pues el par de cobre no es trenzado, ¿no? Joven Ruiz, dígame. Inge, disculpe la pregunta. Entiendo que lleva un voltaje también el cable. Disculpe, desconozco del voltaje. Y Ujú. el que sí, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función más que voltaje de la corriente que viaja a través del cable? Así es, Inge. Chévere. Ya. Entonces, para responder la pregunta, pero para culminar con la idea, ¿no es cierto? El cable de la línea telefónica que llega desde el poste no viene trenzado, sino vienen separados. Y la función, obviamente, de los niveles de voltaje es, pues, llevar la información. Algo parecido a lo que se hacía no sé, en electrónica digital, los que recibieron clases conmigo. Transformar los unos y ceros en información. Ya el conjunto de eso transforma en información. Entonces ahí aparecen los famosos códigos de línea, que me imagino si conocen, ¿no? Los famosos códigos de línea NRZ, el Manchester diferenciado, etcétera, ¿no es cierto? Esos son una forma de que la información pueda viajar a través de un medio. Entonces damos niveles de voltaje, que es una forma de codificar esos datos. Y en lo que es la telefonía digital, perdón, es justamente eso. Entonces, a través de esos niveles de voltaje, pues, eh, viaja la información y los diferentes tonos. Y si alguna vez fueron curiosos y manejaban, cada vez que ustedes marcaban o si tienen la oportunidad de manejar un teléfono de disco, cada vez que ustedes giran la ruedita, ¿sí? Con uno de los números, pues se genera un voltaje específico, ¿ya? Y obviamente también tenemos el RJ11, ¿ya? El cable que vimos la anterior vez, que como ven, tiene los 4 cablecitos que ya les conté para qué era. Eso en cuanto hacia la forma general la infraestructura que usamos, que básicamente es el cobre, ¿ya? Y recordando a esos circuitos de 2 hilos y de 4 hilos, pues teníamos, ¿no? El circuito de 2 hilos que nos servía para la comunicación del tipo simplex, es decir, de una sola vía. Obviamente tenemos dos clases de estos circuitos. Y como ven, el primero, que solo están los dos cables, y el segundo, que en la mitad tiene un elemento. Alguien que me pueda ayudar. ¿Qué dispositivo electrónico o eléctrico creen que es ese aparatito que está en la figura número 2? ¿Qué se les ocurre que es? Joven pinchado, cuénteme.
Puede ser un amplificador. Un amplificador, sí, correcto. Y como nos menciona la compañera, es el amplificador tiene la función de dar más alcance, ¿no? De mayor distancia. Entonces, al circuito de dos hilos que no utiliza este elemento llamado amplificador, pues se le conoce como un circuito de dos hilos del tipo pasivo. Y al segundo es un circuito de dos hilos de tipo activo, porque maneja el amplificador, ¿sí? Entonces, eso teníamos para los circuitos de dos hilos. De la misma forma tenemos el circuito de cuatro hilos. Obviamente, el de cuatro hilos era para generar la comunicación de qué tipo. Ahora me acuerdo. Duplex, dije. Joven Correa, el tipo duplex, me dijo, ¿no es cierto? Ya, genial. Sí, la comunicación del tipo duplex, es decir, ida y vuelta. ¿Ya? Entonces, full duplex, half duplex, dependerá del sistema. Entonces, en este caso, en estos circuitos, pues se maneja el circuito de dos hilos. Dentro de la red de telefonía en sus épocas, hace algunos años, pues se manejaba un mix de los dos, ¿ya? Podíamos tener híbridos que se conocen, ¿no? Entre circuitos de dos hilos y circuitos de cuatro hilos, ¿ya? Obviamente si asociamos un poco de circuitos eléctricos, pues el objetivo era generar algo como divisores de potencia, ¿ya? Obviamente eso nos daba ya por los amplificadores y para el tema de la comunicación, pero eso es ya hilar muy fino en términos de la telefonía con sistemas que ya no se utilizan en la actualidad. Ya todo funciona por dos hilos y las técnicas que también por ahí nos mencionaban de acceso al medio, pues nos facilitan esa situación. ¿Ya? Entonces, al hablar del cobre, como en cualquier red de telecomunicaciones, pues de acuerdo a la forma en que se conectan los diferentes dispositivos y más asociado a los usuarios, la forma en que se conectan estos, pues da el aparecimiento a las diferentes topologías, ¿no? Como pueden observar, tenemos la topología de tipo malla, de tipo estrella, la de tipo jerárquica, también conocida como de árbol, y la red mixta, ¿ya? Que más o menos son algunas, ¿no? También hay otros nombres que en términos dentro de la red de telefonía no se usan mucho, pero estas son las que aparecen dentro de la red de telefonía. Alguien que me ayude, ¿cuál es la definición de la red de tipo malla? Que me cuenten, que han escuchado en el bajo mundo de las telecomunicaciones sobre la red mallada. ¿Alguna idea? Inge es la que está conectado cada nodo entre nodos, por así decirlo. Cada nodo entre nodos. O Ya, sea, bacán. conectado nodos entre nodos. Nodos entre nodos. Ya, bacán. No se olvide la manito, joven Ruiz. ¿Alguien más que nos ayude a complementar la idea del compañero o que opine diferente? Por ahí, ¿no? Nadie. Vamos a buscar. Joven Luis, cuénteme. ¿Qué opina? Sería la comunicación entre usuarios finales. En cambio, la tipo estrella tiene un principal. En Maya, todos contra todos, y en estrella con un máster sería, ¿no? Ya, bacán. Chévere. Joven Correa, Juan, dígame. Solo la red tipo malla, ¿sí? Ya Sí, vamos por partes. justamente la red tipo malla es en la que todos los dispositivos o elementos están interconectados entre sí. Chéverazo. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, la red tipo malla, como lo mencionó su compañero, es todos contra todos. Ya, es todos los dispositivos, o en este caso, cuando hablamos de telefonía, todos los usuarios tienen una conexión del tipo física entre todos. ¿Ya? Como característica se podría decir que esta topología, cuando hablamos de la tipo malla, pues se asocia a comunicaciones del tipo P2P. ¿Han escuchado? En inglés, point to point, ¿sí? Para conexiones del tipo punto a punto. Y la principal característica, pues que no existe un dispositivo
que se encargue de controlar o gestionar las llamadas, ¿sí? El manejo del tráfico, por decirlo, ya en términos de telefonía. No hay ese elemento. Entonces, al aparecer este tipo de topología, ¿cuál creen que sea una desventaja dentro de la red de telefonía? ¿Cuál puede ser una desventaja de tener todos contra todos? ¿Qué opinan? Joven Correa, así como parece. Oscar, cuénteme. No sería como tener las extensiones y todos tendrían acceso al mismo, no habría una seguridad de llamada, ¿no? Y aparte de eso, es como tener extensiones, como se conectan, ¿no? Todos escuchan lo mismo. Chévere, muchas gracias. Seguridad. Genial. Señorita Sotaminga, ¿qué opina? Podríamos saturar la red ya que todos los equipos están conectándose con todos. Entonces podríamos llegar a colapsar. En una red de datos, sí. Sí, genial. Eso puede ocurrir justo en esas redes de datos. Genial. Joven Beltrán, ¿qué opina? Y bueno, en realidad iba a decir lo mismo de la compañera, cómo están conectados todos entre todos, y aparte lo que no tiene un equipo que controle el tráfico, podría haber inconvenientes de saturación. Aparte de eso, es bien costosa la red de compresión de los datos. Ya, costos. Genial, muchas gracias. Joven Palomo, ¿qué opina? ¿Qué agregaría? O sea, puede ser una de las desventajas. Háganle un review que creo que estaba bloqueado su micrófono. Cuénteme, me decía. Sí le decía que en la red mallada una de las desventajas puede ser que tiene el problemas del eco, esas interferencias que tienen. Ya, chéverazo. Temas de interferencia, sí. En efecto, como mencionaron sus compañeros, ¿no es cierto? Cuando se habla de una red tipo malla dentro de la telefonía es las famosas extensiones, los que alguna vez eh, hacían del mismo punto que llegaba la conexión, pues se conectaban todos los teléfonos de la casa. ¿Ya? Entonces, alzaban uno y todos escuchaban lo mismo, ¿sí? Obviamente eso se quitó con los teléfonos ya digitales que ya venían con bases, pero no partía de eso, ya no sería una red tipo malla. Entonces no tenía seguridad, ¿no? Entonces, si alguien conversaba, no tenía la privacidad dentro de la casa, especialmente. En tema de costos, como lo mencionaban, pues al tener una conexión entre todos, eh, aumenta el costo de material, ¿no es cierto? Porque van a requerir más cables o pares de cobre para realizar esta conexión. Bajo esa premisa, ya se imaginarán que este tipo de red, dentro de la red de telefonía, pues va a ser medio complicado, ¿ya? Tema de costos, porque en las redes actuales no existe un cable o un par telefónico de cada usuario hacia la central. ¿Ya? Eso no existe. Sí, entonces, esta red, dentro de la telefonía, pues para los abonados no se utiliza, ¿ya? Para la sección del abonado del usuario final no se utiliza, pero sí ya para dentro de la parte de del equipo, ¿no es cierto? Porque imaginen que estos pasan a ser en routadores o routers, ¿no es cierto? Cuando tienen más de una vía, pues se genera la famosa redundancia, pero eso ya en equipos de red, ¿no? En otra clase de dispositivos. Entonces, eso en forma general cuando hablamos de la red de tipo malla. La siguiente topología que aparece dentro de las redes es la red en estrella. ¿Cómo definirían a la red tipo estrella? Cuéntenme. ¿Algún voluntario? ¿No hay voluntario? Joven Correa, Oscar, dígame. El tipo estrella es la que depende de un equipo central y se deriva a los otros a sus destinos finales, ¿no? Ya, genial. Joven Morocho, cuénteme. Sí, como lo haya dicho el compañero, todos están conectados directamente a un punto central y como las comunicaciones se hacen a través de este. Y si su
digamos, punto central se desconectan todos los componentes. Ya, genial. ¿Alguien más que desee agregar algo a esas definiciones que nos han dado los compañeros? Nadie, nadie. Vamos a buscar voluntario. Joven Juan Correa, dígame. Bueno, como solamente como un comentario, creo que debido a que el equipo central es el que mantiene todas las conexiones, si algo ocurre con ese equipo, se pierde la conexión entre todos. Ya, genial. Joven Beltrán, dígame, cuente. Lo mismo que dijo el compañero, es más fácil identificar los problemas cuando alguna computadora algún equipo se desconecta, ya que no se conectan entre sí todos, sino más bien a un central. Ya, chéverazo. Ya, eso, todo lo que mencionaban se asociaba o se asocia a la red de computadoras. Es la típica, ¿no es cierto? Que tengo un dispositivo, un concentrador, un punto que se encarga de todas las conexiones, ¿no? Ya tendría yo este elemento que se encarga de manejar el tráfico, en este caso de la red. Dentro de lo que es ya la telefonía en sí, de la red de telefonía, a este punto que conecta, donde se conectan todos los elementos, se lo conoce como nodo y creo que en la mayor parte de redes se maneja ese término, ¿no? Este es el nodo. Entonces, obviamente, este se encarga del manejo del tráfico, ¿sí? Que es la primera ventaja de la topología tipo estrella. Y a nivel de telefonía, los que han escuchado a los jóvenes de CNT, ¿no es cierto? Cuando dicen van a revisar el nodo en Egipto, el nodo, chuta, no sé, ya algunos nombres. Las diferentes nodos a lo largo de la ciudad, entonces ya van a asociar que ese punto, sí que no es únicamente como está en la gráfica un hub, sino ya es otra estructura de red con otros equipos, pues lo que hacen es dar acceso a cierta cantidad de usuarios de ciertos sectores, ¿no? Entonces eso se maneja dentro de la topología tipo estrella. Genial. Dentro de la topología jerárquica, también llamada de árbol, ¿cómo la definirían o qué características tiene este tipo de topología? ¿Mm? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Sí? Joven Morocho, cuénteme. Sería más ordenada, ingeniero. Tendría, digamos, unos ya grupos o conmutadores para cada trama. Ya hablamos de eh, ordenamiento, ¿sí? Chévere. Hablamos de jerarquía. ¿Qué otra palabrita le pusieran a este tipo de red? ¿Mm? Señorita Álvarez, cuénteme. Está bien, la compañera nos ayude con la Hay definición. una principal y ramificaciones de las áreas. Ramificaciones, chévere. Hay un punto maestro que maneja varios nodos, nodos de nivel superior e inferior. Se conectan radialmente a un nodo superior, redes en estrella interconectadas. Todo lo que me han mencionado, joven Correa, Oscar, dígame. Bueno, aparte de la topología que tenemos en la red jerárquica, su ventaja sería que si en caso fallase un equipo no afectaría a toda la red. Ya, chéverazo. Entonces, todo eso hace alusión a una red de niveles. O sea, va a manejar equipos, como en Cisco, como en esa topología que ven ahí, que tienen cierta jerarquía, cierto nivel de control de la red. ¿Sí? Entonces, esta topología, que en resumidas viene a ser una estrella más avanzada nomás, ¿no es cierto? Tiene la misma conexión y tengo varios puntos, donde se conectan varios usuarios, ¿no es cierto? Pero la característica es la jerarquía, los niveles, ¿sí? Entonces, cada equipo se encarga de eso. Esta topología dentro de lo que es la red de telefonía, pues, me adelanto un poquito, es utilizada para las famosas centrales, ¿ya? Les había mencionado que una central dentro de mi red de telefonía se llamaba central local, pero no es solo una, ¿ya? A nivel de telefonía existen varias y se conectan empleando este tipo de topología, de jerarquía, ¿sí? Entonces ya vamos a ver
un poquito más adelante estas tipos de centrales, ¿ya? Entonces tenemos la topología jerárquica de los niveles. Y por último nos queda la red del tipo mixta, que por definición sería, ¿cómo la definiría? Joven Solano, ¿qué opina? ¿Cómo definiría la red de tipo mixta? Sería la integración de algunos tipos de configuraciones de redes. Ya, genial. Es exactamente eso. Tengo varias topologías, ¿no? O sea, es la mezcla de todas las anteriores en pocas. Sí, a nivel de una red de telecomunicaciones, no solo de telefonía, puede ser del servicio móvil avanzado, de una red troncalizada, de los radios walkie-talkies, ¿no? Que el servicio es troncalizado, servicio de audio y video por suscripción, etcétera. Cualquiera de esas redes manejan una mezcla de todo esto. A nivel de telefonía, si han escuchado de la red PCTN, pues hay un anillo, ¿no es cierto? Los famosos anillos de fibra para los ISP. Y de ese anillo, pues se desprende en cada nodo otro tipo de red que puede ser tipo estrella y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces la mezcla de todo. ¿Dónde aparecen estas? Ya básicamente en lo que es una red de telecomunicaciones. Genial. Entonces el objetivo de la red de telefonía básicamente es permitir el intercambio de información. Y así, haciéndome acuerdo, ¿quién me ayuda? ¿Cuál era la definición de una red de telecomunicaciones? ¿Mm? A ver, voluntario o no hay voluntario. Joven Isa, cuénteme. Que era un conjunto de recursos que permite el intercambio de información. Ya, genial. Conjunto de recursos. Chéverazo. ¿Alguien más que desea añadir algo más así suelto? Nos quedamos con recursos. Ya, chévere. Entonces, esa red es conjunto de todos esos recursos, ya que nos permiten ese intercambio de información. Entonces, ahí podemos ver, ¿no es cierto?, que estamos hablando de señales analógicas que van a viajar por mi par de cobre y por toda la infraestructura definida y equipamiento que realiza la conmutación por circuitos para que estos abonados pues intercambien información. Entonces, de esa forma nos ayudan las diferentes topologías dentro de la red PCTN. Ahora bien, a más de la característica ya mencionada en la anterior clase, que era que este tipo de redes manejaban o empleaban como medio de transmisión el cobre, pues a la red PCTN se caracteriza por manejar tres módulos, o podemos dividir a mi red de telefonía en tres módulos. El módulo de acceso, el módulo de conmutación y el módulo troncal. Ahí tenemos los tres módulos. De forma general, la anterior clase empezamos a ver algo del módulo de acceso. ¿Quién me ayuda recordando qué nombre tenía el módulo de acceso? Nadie más se acuerda. Señorita Sotaminga, cuénteme. Era red de abonados. Ya en la red de abonado, bucle de abonado, sí, genial. Por ahí nos dicen planta externa también. ¿Algún otro nombre que tenía? ¿Ya se olvidaron todos los nombres? No creo. Joven Taipei, ¿qué opina? Joven Ruiz, cuénteme. Nos dijo de última milla también. La red de última milla, correcto. Sí, entonces ahí tenemos los nombres para el módulo de acceso. ¿Ya? Entonces el módulo de acceso, ¿qué se refiere? Vamos a utilizar nuestra querida pantallita, ¿no? El módulo de acceso que nos permite la conexión, ¿no? Entre, vamos a ponerle aquí lo que les mencionaba, la central local, ya vamos a darle un nombre a esta central telefónica. Y el abonado. Entonces vamos a tener en la otra sección o al extremo final de mi red, pues vamos a ponerle al abonado. ¿Ya? Entonces toda esa sección ya,
Acá está. Así todo rectito, ¿no? Entonces, toda esta sección es la que ustedes me mencionaban. Se la llama como planta externa, última milla. Pongámoslo en su idioma favorito. ¿Sí? Cualquiera de esos nombres, ¿no es cierto? Entonces, vamos a revisar qué existe dentro de esta red de acceso, dentro de este módulo de acceso. Ahora bien, dentro de este módulo de acceso, pues existe un elemento primordial, se podría decir, en mi red de telefonía, que es el llamado armario. ¿Sí? El armario, muchos lo han de haber visto. No sé si cerca de donde ustedes viven hay una especie como de cajita donde saben acercarse los señores de CNT a hacer sus revisiones de las líneas telefónicas. E internamente, si alguna vez lo vieron, pues ahí tienen un montón de cables de cobre, ¿no es cierto? Ya, ese es el famoso armario. Ya, pero ese es algunas de las clases de armarios. ¿Por qué? Y entonces, de ese armario, pues también se conectan a unas cajitas que suelen ir en los postes que se llaman de dispersión. Y de esa cajita es la que llega al abonado final. ¿Sí? Entonces, pues vamos a desglosar más de esa sección. Entonces, cuando se habla de la conexión entre la central local, que es la que ya les mencionaba, hacia el armario, hablamos de que ese cable multipar, ¿sí? Ese cable de cobre que nos permite esta conexión, se le conoce como segmento primario. Cuando la conexión sale del armario hacia la sección de dispersión o hacia la cajita que suele ir en los postes, ¿sí? Se le conoce como el segmento secundario. ¿Ya? Esos son los dos segmentos que aparecen dentro del módulo acceso. Ahora hay casos especiales, que en la actualidad ya no son muchos, pero antes sí, cuando se tenían las grandes empresas o entidades que tenían más de 5 usuarios, ¿no? Que requerían gran cantidad de líneas telefónicas, antes de que aparezcan las famosas PBX, ¿no? Las centrales telefónicas. ¿Qué se hacía? Pues donde se concentraban todas estas líneas se llevaban las conexiones, ¿ya? Entonces, cuando la conexión era desde la central local hacia esa empresa o entidad que requería la cantidad de líneas, pues el segmento se lo conoce como directo primario, ¿ya? Y si la conexión partía de un armario, ¿sí? Pues el segmento se lo conoce como segmento directo secundario. En la sección dentro de estas empresas donde se llegaba o se daban estas conexiones, pues tenían el nombre de strip telefónico, que en pocas es una regleta donde se conectaban todos nuestros cables de cobre. ¿Sí? Para los que alguna vez han tenido la oportunidad de ingresar en uno de estos edificios, especialmente los antiguos, pues esta sección donde se encontraba el strip telefónico era en subsuelo, ¿sí? Y ahí tenían cuartos donde asomaban estos cablecitos, ¿sí? Entonces estaban destinados para este pequeño armario que solo tenía esas conexiones que se denominaba strip telefónico. Entonces de esa forma teníamos las conexiones. Obviamente dependerá, ¿no? Si está cerca de la central, pues se hacía un segmento directo primario. Si estaba más lejos de la central telefónica, pues se realizaba la conexión hacia un armario, ¿ya? Entonces ahí ya variaban las conexiones. Sí, entonces esos son los segmentos que aparecen en la parte de la infraestructura. Entonces, regresando a nuestro super gráfico, ¿ya? Intermedio, pues aparecía un dispositivo que les dijimos que se llama armario, ¿no? Este armario, dentro de mi red de telefonía, da el aparecimiento a los denominados distritos, ¿ya? Entonces, cada armario maneja un distrito, que básicamente es un conjunto de ciertos abonados, ¿no? De una cantidad específica de abonados, ¿ya? Y obviamente, tratando de imitar el gráfico de la diapositiva, pues ya aparecía la parte física, ¿no es cierto? La parte del poste. ¿Ya? Entonces ahí aparece una cajita. Voy a ponerle como otro colorcito, si no, no se va a ver. Entonces,
teníamos que en los postes aparecía una cajita que les dije que se llamaba, o aparecía el segmento de dispersión, es la famosa caja de dispersión, ¿ya? Características de esta cajita de dispersión, que generalmente maneja 10 pares, ¿ya? Cuando hablamos de 10 pares, hablamos de 10 usuarios que podían conectarse a esa cajita, ¿ya? Por normativa, esta caja de dispersión pues maneja o se debería tener un 60% de ocupación. Eso nos quiere decir que cuántos cables quedan libres o cuántos posibles usuarios quedan libres. Joven Isa, ¿qué opina? ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Puedo repetir la pregunta? Correcto. Pues les decía que esa cajita de dispersión pues maneja por normativa un porcentaje de ocupación del 60%. Por ende, ¿cuántos pares quedan libres? 4. 4 pares, correcto. ¿Y para qué creen que quedan libres esos pares? ¿Cuál sería su posible uso? ¿Mm? ¿Alguna idea? Joven Otavalo, ¿qué opina? No. Bueno. Joven Pinchao, ¿qué opina? Podrían quedar como reserva para pares de reparación de un cliente que se daña algún servicio o como para ampliación de alguna otra caja, otra caja de dispersión, mejor dicho. Sí, verazo. Sí, obviamente la aplicabilidad de esto es como nos decía el compañero, no como reserva para hacer pruebas o para reparación de alguna línea que se dañe. En la actualidad se podría decir que se maneja ese porcentaje de libertad pues medio complicado. Y no porque no haya los 4 pares libres, sino porque ya la mayor parte de esos 4 pares están sin servicio, ¿ya? O sea, ya han cumplido su tiempo de vida. Ya, pues vamos a ponerle otro colorcito acá nada más. Chéverazo. Solo por nombrarles. Listo. Entonces, más o menos para ampliar cierta característica de aquí, ¿no es cierto? Le llamábamos, alguien que me ayude, ¿cómo se llamaba el segmento que conecta la central al armario? Joven Pinchao. Red primaria. No, red, segmento. ¿Sí? Segmento primario, chéverazo. Y obviamente tenemos el segmento secundario. Genial. Ya, entonces, cuando hablamos de segmentos, hablamos de los diferentes cables, de los diferentes pares que se manejan ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a regresar un ratito a la sección de acá. ¿Ya? Entonces, los pares que se manejan desde la central telefónica hacia el armario daban el aparecimiento a los distritos. Podemos tener diferentes tipos de pares, no es que todos los armarios tienen la misma cantidad de pares telefónicos desde la central. Joven Pinchado, ¿tiene alguna pregunta? No. Vaya. Bueno, entonces les decían que no todos los armarios manejan la misma cantidad de pares. Sí, pueden haber de 300, 600, 900, 1200, me parece que 1500, 2400 y hasta 3000 algo creo que hay. ¿Sí? ¿De qué depende este cable multipar? ¿De qué depende la cantidad de pares? Más que por normativa depende del fabricante. ¿Sí? Entonces, cuando se diseña, toca adaptar el diseño a la disponibilidad de material de los fabricantes generalmente. ¿No es cierto? Entonces ahí tenemos algunas características de estos pares telefónicos. ¿Ya? De la misma forma, tenemos el módulo del segmento secundario. Aquí ya los pares, ya el cable ya no es
tanto multipar, sino que hablamos únicamente del par de cobre, ¿sí? Del que viaja del segmento de dispersión hacia el abonado final. Generalmente se diferencian mayormente, ¿sí? Porque el cableado que se realiza en el segmento secundario es más aéreo, a diferencia del segmento primario, que en teoría es más soterrado, ¿no es cierto? Estas son algunas características que podrían diferenciar a los dos segmentos dentro de lo que es la infraestructura de telefonía, ¿sí? Entonces ahí podemos observar para avanzar las diferentes formas de instalación del cable, ¿sí? Entonces, ahora bien, dentro de que sea tendido aéreo o sea soterrado, todo es más por la cantidad de pares telefónicos, ¿no? Que va a soterrar. Porque si asociamos a las características del cable, pues en cada uno de los tipos de canalización, pues se maneja diferentes aspectos que lo hacen para su fabricación, ¿sí? Entonces, toda esta sección, desde la central, que incluye armarios, postería, cajas de distribución, hasta el abonado, es lo que ya se mencionó, última milla, bucle local, ¿ya? Y dentro de lo que es la planta interna, ¿ya? O de la red interna, vamos a manejar el módulo troncal y el módulo de conmutación. Ya les cuento por qué es troncal y por qué es conmutación. En general, dentro de la planta interna está todo el equipamiento, ¿sí? Tanto para la conmutación por circuitos como para los servicios adicionales que se da dentro de la red PCTN, como es el servicio XDSL, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de planta interna y al módulo troncal y de conmutación, pues hacemos alusión a los tipos de centrales. Entonces, por ahí aparece algo que se llama enlaces troncales, ¿sí? Y obviamente la conmutación por los circuitos. Entonces, ahí tenemos de forma general los tres módulos que se manejan dentro de la red de PCTN, dentro de la red de telefonía pública, ¿ya? Ahora bien, esta red de telecomunicaciones, de este tipo de red, dio aparecimiento a ciertos nombrecitos que se utilizan ya en otras redes, en otros servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, como pudieron observar, ¿no? O como, sí, aquí pongámoslo, ¿ya? El número de hilos, vamos a ponerlo aquí, del segmento, o número de pares. El número de pares del segmento primario generalmente va a ser menor que el número de pares del segmento secundario, ¿ya? Esa característica, ¿no? Como se puede observar aquí. Aquí tengo así, en forma general, tengo 3 usuarios, o sea, tendría 6 pares. Y para mi enlace desde el armario hasta acá yo estoy manejando un par, ¿sí? Entonces, esa característica de la red de telefonía se la conoce como, que me imagino si han escuchado, ¿no? Troncalizar. ¿Sí? Háganme un recorderis, ustedes que son los capos del CCNA 1 al 4. ¿Para qué sirve troncalizar o qué características tiene esos enlaces troncales? Aquí hace alusión la palabrita troncalizar. ¿Algún voluntario? No. Joven Correa, Oscar, dígame. Bueno, troncal se usa para que los segmentos que sean separados de la red pertenezcan y dejen el paso a todo. ¿Segmentos separados? ¿Cómo separados? O aislados, Distintas, bueno, en redes, distintas redes pueden utilizar el mismo puerto troncal, ¿no? Ya, Para que chévere. permitan el paso a todos los puertos sin exclusión. Chéverazo, genial. ¿Quién más? ¿Quién me ayuda con aumentando algo? Quitando algo. Interconecta dos centrales. Joven Palomo, ¿qué centrales? O sea, puede conectarse o sea, sería como las centrales principales que se conectan entre dos, pero que sea de la misma red. Centrales principales de la o sea, misma red. Ya. sí. Bueno,
más o menos por ahí Más pienso. o menos por ahí va la idea. Ya, Sí. chévere. Genial. Vamos a ver. Joven Guachamín, ¿qué opina? ¿Mm? ¿O dónde han escuchado esos enlaces? ¿O dónde se utilizan? Podría ser para interconectar dos centrales, como acabo de mencionar. ¿Pero qué centrales? O sea, no tengo muy clara la idea. ¿Cómo que no tengo muy claro? Eso es negado que me digan a estas alturas del partido, dicen. Vamos a ver, joven Otavalo, cuénteme. ¿Qué opina? ¿Dónde ha visto los enlaces troncales? Centrales de un Los distrito enlaces con otro. troncales, Ujú. por lo general, sería, por ejemplo, para conectar la central principal hacia un nodo, a un nodo pequeño, o sea, una central grande, se podría decir, para ir a un pueblito, algo así, una central troncal Una central hacia un nodo. troncal. Ya, todavía no vemos los tipos de centrales, pero sí, por ahí va también la idea. Joven Correa, cuénteme. Sería para que todos interactúen uno con otro y tengan los mismos servicios, sin exclusión. Ya, para manejar servicios, no necesariamente que tengan todos los mismos servicios, pero ya, chévere. Joven Ruiz, cuénteme. Sería para una parte convencional, un grupo de usuarios que tengan cada uno un canal asignado. Ya, un canal asignado, chévere. Genial. Vamos a ver, ¿qué más? Un último comentario. Más me puede ayudar. Señorita Recalde, cuénteme. ¿Dónde ha escuchado en un enlace troncal dentro de una red? ¿O a qué hace alusiones enlace troncal? Ok. Dígame. Cuénteme. Inge, disculpe, es que se me quedó un poquito el internet, pero me dijeron que me dijo algo. Ah, ya. ¿Dónde ha escuchado sobre enlaces troncales o para qué se utiliza un enlace troncal? A ver, bueno, es como interconexión. Interconexión, ¿alguna característica de esa interconexión? A ver, puede ser. Bueno, entiendo que este enlace troncal es como un enlace más o menos de punto a punto. Ya, Em, punto a punto. sí, es Algo en más. redes. ¿Alguna otra característica en redes? No necesariamente en telefonía, en redes. ¿Dónde he escuchado esos enlaces? A ¿Dónde ver, se en usan? redes. Mm, ¿No? en ¿Llamar al público? interfaces. No sé. Interfase. Esas. Obviamente no se puede Sí. crearlos por channel. Sí, dentro de lo que es Cisco, sí, por ahí va la idea. Pero ahí está. No creo que se hayan olvidado. Una aplicación. Muchísimas gracias, señorita. Los backbone. ¿Para qué es un backbone dentro de una red de datos? Señorita Álvarez, cuénteme. ¿Para qué sirve un backbone dentro de la red de datos? Que le veo. Que me... ¿Alguna idea? No he escuchado el backbone. Nadie ha escuchado el backbone. ¿Qué hace un backbone en una red de datos? No creo. Joven Correa, dígame. El backbone es la infraestructura que tiene para la transmisión y recepción de información. No es que transmite y recibe, ¿no? Pero por ahí va algo con información tiene. Joven Guachamín, dígame. Un backbone podría ser como una columna vertebral dentro del edificio. Ya, una columna vertebral, sí, por donde O sea, viaja
toda la Claro, información, ¿no es cierto? sí, Chévere. Sí, ese es el famoso backbone. Ahí para hacerles eh, una recorder y de una aplicación, ¿no? De un enlace troncal. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué hace? Lleva toda la información. No sabemos si está transmitiendo, estará recibiendo, simplemente por ahí viaja todo. Ese es mi canal y eso es un canal troncal, un enlace troncal. Características que ustedes las mencionaron, punto a punto y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere troncalizar. Entonces, va a tener un canal por donde va a bajar, por donde va a viajar toda esa información. Eso dentro de las redes de datos. ¿Sí? Joven Correa, dígame, ¿alguna pregunta? No, allá. Bueno, entonces a eso vamos con la palabrita troncalizar. Dentro de la red es optimizar, ¿no es cierto? Porque como les comenté, dentro de lo que es la red de telefonía, no es que yo dispongo, como pueden observar en mi grafiquito, en ese super gráfico, no tenemos un par que lleve desde esta casa de tren azul directo a la central. No tengo un par que lleve la línea de la casa que representa, bueno, de la figura que representa la casa de color negro hacia la central, lo mismo de la de color rojo. No existe eso dentro de la telefonía porque obviamente es costo, ¿sí? Entonces no se aplica esa sección. Entonces de ahí apareció la palabrita troncalizar. Y obviamente eh, la palabrita troncalizar se asocia a compartición, ¿no es cierto? Porque están todos compartiendo el mismo medio. ¿Dónde es más común escuchar ese medio de compartición más que troncalizar? En los planes que ustedes contratan de internet, ¿no es cierto? Cuando ustedes contratan un servicio de internet con cualquier ISP u operador, generalmente les dicen, ¿no? Su plan es de, saben poner 20 megas, 30 megas, 50 megas, y en letras chiquitas que sabe venir abajo, especialmente si es con CNT, 8-1, 4-1 me parece que maneja Claro, ¿sí? 2-1, ¿sí? ¿Se han escuchado esas letras chiquitas que hay en los planes? ¿Cierto? Entonces, cuando hace alusión a eso, ¿qué le están diciendo? Que sus 50 megas los va a compartir con cuántos. 2-1, 4-1, 8-1, 4-2, no sé. ¿Ya? Entonces eso ya dependerá de la operadora. Pero eso tiene cierta razón de ser, que ya les voy a contar por qué se aparece la palabrita de compartición. Ya, pero antes de ver eso, pues vamos a un dato así curioso. Cuando hablamos del segmento o del segmento secundario, del cableado secundario, la normativa dice que este cable tiene una duración de o a los... Ay, un segundito. Ya. Tiene una duración de o se debería cambiar cada 20 años. ¿Sí? Eso cuando hablamos del cable que va en el segmento secundario o en la parte de distribución. Para el cable que se encuentra en el segmento primario, así como dato curioso, ¿qué opinan? ¿Debería tener más años, menos años? ¿Qué se les ocurre? ¿Mm? A ver, un compañero dice menos años, menos años, menos años. Joven Palomo, ¿qué opina? Menos años nos dice, chévere. Joven Otavalo, ¿qué opina? Bueno, el primario sí efectivamente debe tener, la duración debe ser de menos años que el secundario, porque, o sea, la capacidad puede ser de transmisión o incluso lo que está, o sea, el voltaje que puede pasar por el cable, obviamente puede hacer que se degrade el componente y comience a tener menos vida útil, ¿no? Y por lo cual va a durar menos años. Puede ser porque la información va todo por
por ese cable principal. Mientras que el secundario, como ya se derriba, obviamente ya como decir que vaya dividiendo las cargas a diferentes cables. O sea, esa es la idea que yo tengo porque dura menos años. Ya, puede ser una opción. El joven Solano nos dice más años. Chévere. Joven Correa nos dice más años. Joven Isa, ¿qué opina? Igual yo opino que menos años. Menos años, ¿alguna razón? Porque tendría o sea, el segmento primario debería estar en mejores condiciones para llegar al armario. Ya, hablamos de condiciones, genial. Sí. En definitiva, sí, dura menos años. Obviamente se podría hacer que dure más, sí. Términos de costo, sí. Pero la normativa dice que dura 5 años. Más menos. Ya, todo depende del material de construcción. ¿Podría durar más años? Sí. Pero no necesariamente por el tipo de canalización que usa, ¿no? Obviamente la parte del enlace o del segmento primario entre la central local específicamente y los diferentes armarios, sí, no por el hecho de que esté soterrada es que va a durar más el cable, ¿no? A diferencia del que es aéreo, ¿sí? Porque generalmente se asocia, no está soterrado, está más protegido de los, de los efectos naturales, ¿no? Sol, agua, viento, todo eso, ¿no? Entonces se supondría. Pero el cable que también está soterrado, pues también tiene agentes externos que lo pueden dañar. ¿El agua se puede inundar un pozo? Sí. Eh, Hay los roedores que les encanta el cable, ¿sí? El cable de cobre, no por el cobre, sino por la chaqueta, ¿no? Son expertos en bajarse uno de estos cables, ¿sí? Entonces, también, y obviamente hace algunos años, aunque actualmente ya no se escucha mucho, lo que los amigos de lo ajeno se llevaban porciones de ese segmento primario, ¿sí? Entonces llevaban el cobre, ¿no? Entonces, dura menos años. Obviamente el objetivo es que el enlace principal siempre se encuentre disponible porque es el que maneja a todos los usuarios. Y obviamente, ¿sí? Obviamente este segmento primario ya en la red actual de telefonía ya no es que sea mucho de cable multipar, ya ha migrado, ¿no? Ya se está cambiando en ciertas secciones por fibra, ya se maneja estos enlaces entre la central y el armario ya por fibra, ¿sí? Entre los armarios, toda esa sección, ¿ya? Entonces, obviamente, el cambio de tecnología, aparte de la infraestructura, pues también cambia el equipamiento dentro de la red. Entonces ahí aparecen los famosos nodos, ¿no? Dentro de una ciudad, no solo es que hay un nodo, tenemos varios nodos dentro de la ciudad para poder interconectar a todos, ¿ya? Entonces obviamente tenemos eso. Otra característica, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál es más fácil cambiar? ¿El primario o el de distribución? ¿Qué creen? ¿Cuál es más fácil cambiar? ¿Y cuál es el menos costoso cambiarlo? Yo dije, Joven o sea, Osvaldo. más fácil de cambiar el que va a la línea de abonado. Más costoso el cable de alta capacidad, que en este caso es la red primaria, que son cables de alta capacidad yendo de 900 a 1800 parques. Ya, chéverazo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que opine? ¿Alguien más que nos comente? No, ninguno más. ¿Todos de acuerdo con eso? No creo. Joven Isa, ¿qué opina? No, no. Creo que se nos colapsó el enlace del compañero. Joven Guachamín, ¿qué opina? Por la facilidad de responder. Ah, ya, por la facilidad. ¿Por cuál es más fácil? ¿El primario o el secundario? El secundario, creo yo. Secundario. Porque son más pequeños.
sea, en dimensión. Ya, chévere, joven Ruiz, ¿qué opina? En la parte sería el de distribución, ya que el primario nos quitaría servicio a mucha red de la que está distribuida desde el armario. Entonces, la que llega al armario sería la más óptima de cambiarle, de no cambiarle por la situación servicios cliente. Chévere. Pues todo es relativo dentro de una red de telecomunicaciones. Muchas de las razones que me han dado sí son correctas, pero todo es depende, ¿sí? ¿Qué tal si el ducto es de acuerdo y el tramo es cortito? Puedes cambiar 1800 pares. Aquí funciona, ¿no es cierto? Y acá cambiar 1800 pares. ¿Creen que será medio fácil? A lo mejor sí, si hablamos de que es un par tendido y es facilito. Pero ¿cuál puede ser más costoso? A lo mejor el de acá llega a ser más costoso, ¿no es cierto? Porque para para cambiar 1800 pares en un solo tramo, requiero, invento, 4 personas y un carro. Para cambiar 1800 pares en la sección de distribución, ¿qué será más caro? ¿No es cierto? Entonces todo es relativo, ¿ya? Entonces, obviamente, una de las características que dieron para que este cable dure más años, pues no solo fue, ¿sí? Que maneje alta capacidad, a diferencia del de acá, este no maneja alta capacidad, entonces por eso dura más. No, simplemente el cambio de este también es más, no solo es la mano de obra, no de pasar de un poste a otro, sino puede resultar más costoso si se dañan 1800 pares, ¿no? Entonces es relativo, todo es, depende del punto de vista que se lo vea, ¿no? Entonces, obviamente, este es un cable costoso, sí. Este es menos costoso que el de acá, definitivamente, pero todo depende en el contexto del proyecto en el que se maneja, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ciertas características, ¿sí? Entonces, aproximadamente cada 5 años se debería cambiar este cable primario. Pues eso es lo que nos dice la normativa. Obviamente, dependiendo de la empresa y su capacidad económica, esto lo cambian o no. Entonces, pueden cambiarle a los 5, a los 6, 7, hasta 10 años han durado estos cables, hasta un poquito más también. Pero ¿cuál es el pero de no cambiar eh, de acuerdo a las normativas? Pues que se degrade el cable y no necesariamente por agentes externos se producen fallas, sino porque ya la chaqueta no protege y lo que hace es generar interferencias. Y en una red de telefonía el, que se maneja cable de cobre, sí, a veces como no se tiene ni idea de por dónde está el cableado de cobre, entonces es más fácil volar el cable. Ese es también otro de los registros, ¿sí? Entonces, de esa forma, así a grosso modo, manejamos lo que son la parte de la red de acceso, ¿sí? Del módulo de acceso, de la famosa red primaria. Sí, también influye, como nos dice el compañero, el mantenimiento que se realiza a la red primaria. Pues sí, pero obviamente el mantenimiento generalmente por costos, como ven por acá, es solo vaya y solucione lo que se dañó. Casi nunca dan mantenimiento a esta sección de acá. A la sección de aquí sí. Y obviamente al cambiar fibra a fibra, la media transmisión de fibra, pues están mejorando esa sección. Y entonces ya tenemos así, hemos revisado, ¿sí? La parte de revisando acá, del módulo de acceso, tanto primario como secundario. ¿Sí? Entonces, preguntas hasta ahí, ¿todo claro? Como le hago el machangara, como suelo decir. ¿Sí? ¿Todo clarísimo? Sí. Ya. Entonces ahora vamos a la parte de el módulo troncal y el módulo de conmutación. Entonces, como ustedes ya tienen claro que es un enlace troncal, ¿no es cierto? Por eso vamos a hablar del módulo troncal y el módulo de conmutación, pero esto aparece ya en la central telefónica. Pero dentro de la PCTN no hay una sola central. No es que tenemos una central y con eso funciona todo, ¿no? Entonces, a nivel de centrales dentro de la PCTN, pues tenemos, vamos a ponerles aquí algunas, ¿ya? Tenemos algunos tipos de centrales que se maneja dentro del módulo de conmutación. La primera central
Vamos a que les había puesto el nombre, ¿no? La central local, también conocida como de clase 5, ¿ya? Esta central, vamos con otro colorcito, ¿ya? Esta central, ya lo que nos permite o la característica es que da acceso a los abonados, ¿ya? Entonces, obviamente, esta central local se la puede localizar en los diversos nodos dentro de la red PSTN, ¿no es cierto? Entonces, manejamos ya la primera central. Entonces, déjenme le hago el grafiquito, si medio rápido, listo. Entonces, manejamos las diferentes centrales locales. Entonces, la característica de esta central local es que nos permite el acceso a los abonados, ¿ya? Ahora, utilizando la topología de jerarquía, entonces dentro de lo que es las centrales telefónicas dentro de mi red PCTN, pues la siguiente central, la que está sobre la central de clase 5, pongamos con otro color, es la central, si utilizamos números, pues la central de clase 4. O sea, si quieren ponerle un nombre medio facilito, la central de clase 4. Ya utilizando un nombre más técnico, la central de clase 4 es una central del tipo tándem, ¿ya? Entonces, la central de clase 4, también llamada tándem, la siguiente característica por normativa es que a nivel de esta central se produce lo que es la facturación. Si le queremos dar una definición a la central de clase 4, pues estas centrales nos permiten la conexión a varias áreas de una ciudad o pueblos de una región. Esta es la característica de la central de tipo tándem. Entonces nos da la conexión y aquí empiezan a aparecer los enlaces troncales. Simulo los enlaces troncales. ¿Ya? Entonces, obviamente, esta central se conecta acá. ¿Ya? Entonces, la central de clase 4, que es la central de tipo tándem, la que nos permite la facturación, se conecta mediante enlaces troncales, generando, puede ser una red de tipo malla, ya para generar la parte de redundancia, para que si por A o B esta central se cae, todos los abonados que están acá no pierdan conectividad, sino utilicen la otra central que está en el mismo nivel. ¿Sí? Tenemos la central de clase 4. Sobre esta central tenemos, ¿no? Vamos a ponerle al mismo nivel. Pues vamos a tener la central clase 3 y por el mismo pongamos la central de clase 2. ¿Ya? A la central de clase 3 o central de clase 2 también se les conoce por sus siglas de central troncal automática o Trunk Automatic Exchange. ¿Ya? Estas son las centrales de clase 2. ¿Sí? Puede ser la central de clase 2 o la central de clase 3. Todo dependerá de la concentración de abonados, de la cantidad de usuarios que se maneje. Cuando hablamos de la central de clase 3, pues este tipo de central nos permite una conexión a centros de alta población, se podría decir así, que se encuentran ubicados dentro de una región en particular. Esta es la definición de la central de clase 3. Y a la central de clase 2, obviamente va a ser un centro de mayor población que se le conoce como centro seccional, ¿ya? Entonces, dependiendo de la extensión, no solo geográfica, ¿ya? Sino también de la densidad demográfica, pues se puede tener o una central clase 2 y una central clase 3 o simplemente una de las dos. Entonces, esta es la central del tipo troncal. Entonces, es la que nos maneja y de la misma forma, pues, como pueden ustedes observar, ¿no es cierto? Si una falla, pues tiene otro camino para mantener el servicio de todos los abonados. Aquí me faltó un enlace. Esta también se debe conectar a la de acá. Chévere.
Listo. Entonces ya tengo la central de clase 2 y la central de clase 3. Por último, tenemos al tope de todo, ¿sí? A la central, obviamente, de clase 1. Central de clase 1. También se asocia a un nombrecito a este tipo de central que ustedes conocen, han visto dentro de las redes de datos esas dos letritas GW. ¿A qué hace alusión? Cuéntenme. Joven Correa, dígame. Es una abreviatura de Gateway. De gateway, correcto. ¿Sí? El gateway, ¿qué es el gateway? Ya que lo nombró el compañero Correa. ¿Quién me ayuda con esa definición de gateway? Joven Guachamín, cuénteme. Podría ser, es la puerta de enlace ¿Hacia dónde? hacia la red telefónica. ¿Hacia la red telefónica? En No, general, no solo en telefonía. ¿Qué es el gateway en una red de datos? ¿Es la puerta de bueno, enlace de dónde? bueno, se va de la IP, pasa por la puerta de enlace hacia, puede decirse, hacia el router para que lo codifique, pues, o sea. Bueno, es la puerta de enlace. Bueno, es la puerta de enlace para la IP, o sea, como que para identificar qué IPs pasan o qué secciones están, como qué secciones deberían pasar y cuáles no. Ah, ya. Chévere. ¿Qué opinan los demás compañeros? Señorita Sutaminga, cuénteme. Es la puerta de enlace al mundo. En este caso sería, es como al equipo central. La puerta debe tener una central telefónica que es el nodo, la matriz. Sería el paso a la matriz. Ya, en general sí, dejémoslo en la salida al mundo que le dijo, que nos menciona, en cualquier red es la salida típico al internet, ¿no? Cuando se habla en su red de datos, ¿no? Salida a la red de internet, la salida por donde el ISP le da esa función. En telefonía, sí es, como dice, como nos decían, la salida, pero ya no es al internet. Dentro de la telefonía esta va a ser nuestra salida internacional, ¿ya? Para hacer llamadas, podríamos decir, del gateway para abajo, tenemos todo lo que es a nivel país. Tenemos todas las llamadas a nivel local. Pero cuando ustedes desean llamar a otro país, pues salimos a través de la central de clase 1. Obviamente, el gateway. También se le conoce a esta central como la central del tipo regional, ¿ya? Esas son la estructura o la jerarquía dentro de nuestras centrales telefónicas. Obviamente, ¿no? El objetivo es de que si falla una, pues se mantenga la conectividad. Pero ¿qué no es deseable? Que la central gateway, la salida internacional, pues maneje llamadas locales. Se puede dar, pero se podría. Ley de Murphy, acuérdense. Siempre es posible que ocurra algo que esta central le toque manejar tráfico local, por decirlo así. ¿Ya? A nivel de normativa que nos da la UIT, yo les mencioné que la facturación, lo que se denomina en su idioma favorita, los taxes, ¿no es cierto? En su idioma favorito, los famosos impuestos, el cobro se da a nivel de la central de clase 4. Eso en nuestro país, así por corto comercial, dicen, para recordar un poquito se manejaba hasta antes de el 2008. Ya con la Asamblea Constituyente ahí vinieron ciertas decisiones. Antes de eso, a nivel del país, pues existía una tarifa diferenciada, ¿ya? Que se asociaba a esto, exclusivamente a las centrales de clase 4. Por eso había, ¿no? Cuando ustedes llamaban a Guayaquil, o llamaban a Ambato, o llamaban a cualquier otra ciudad, tenía un costo, ¿ya? Costo por minuto variaba, simplemente por la cantidad de saltos. Es decir, digamos que ustedes querían llamar de Quito hacia Loja. Entonces, ¿qué pasaba? Su llamada rebotaba por algunas de estas centrales. Quito, La Tacunga, no sé, Riobamba,
y de ahí saltaba a Loja, ¿cierto? Cada salto tenía un costo, y así lo definió la UIT. Obviamente, esa parte técnica que está definido por la normativa internacional a nivel del país del 2008 para acá ya no se aplica. Ya fue una decisión política, podríamos decirlo, que simplemente se dijo que a nivel país, que a nivel local, todas las llamadas tienen el mismo costo. Entonces, el operador CNT, pues, la llamada que ustedes hagan, Quito, Loja, Quito, Ambato, Quito, Guayaquil, pues tendrá el mismo costo, ¿ya? No por términos técnicos, no en base a la normativa que está dada por la UIT, sino más asociada a una eh, decisión política, se podría decir. Lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Bajo la Constitución, nuestras leyes se adaptan de la normativa internacional a la realidad del país. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se maneja aquí. ¿Cuántas centrales tengo se deben poner o se deben mantener en una red de telefonía del tipo PCN? Pues depende de dos factores, ¿ya? El primero, asociado a al área geográfica, ¿ya? Recuerden que el medio de comunicación es el cobre, entonces tiene limitantes en distancia, ¿ya? Entonces, una, el área geográfica. Dos, puede ser, no puede, se refiere a la cantidad de abonados que tenga esa área geográfica. Entonces, obviamente, yo puedo tener una central de clase 2, ¿ya? Para la ciudad de Guayaquil, ¿no es cierto? Pero no por el hecho de que, ejemplo, Napo sea más grande, voy a poner una central de clase 2 allá, ¿ya? Y de las mismas características que en Guayaquil. A pesar, si hablamos por extensión, creo que la provincia del Guayas es de menor extensión que el Napo, ¿no es cierto? Entonces no va por solo la extensión, sino se asocia a los usuarios. Entonces mi central de clase 2 sí me funcionaría para el sector del Guayas, para la sección de la costa por la cantidad de habitantes, a diferencia del Napo, que a pesar de ser una gran extensión, pues no tengo muchos abonados, entonces no instalaría una central de clase 2, sino que sería una central de clase 4 o incluso una central local, un nodo asociado a otro sitio, al sitio más cercano. Y así se va diseñando, ¿no? Entonces, obviamente, el módulo troncal aparece aquí por la conexión que se da entre todas las centrales dentro de dentro de mi módulo de conmutación, ¿sí? Entonces, esta estructura de centrales se la maneja también para la parte internacional, ¿sí? Pero por el momento nos quedamos un ratito aquí en la sección de locales, ¿ya? Entonces tenemos los 5 tipos de centrales. Entonces aquí regresando a nuestra diapositiva, como dicen al grafiquito con colorcitos, pues tenemos, ¿no? La central local, donde se maneja el bucle de abonado. Aquí tenemos todos nuestros usuarios y obviamente tenemos las centrales que les mencioné. Aquí está en forma más genérica la central primaria, central secundaria y central terciaria. Ya les di los nombres, ¿no es cierto? Esta central primaria también se conoce como, ¿cuál es el nombre de la central primaria? La que está arriba de la central local. Cuenten, a ver, veamos quién se habrá dormido un ratito. Joven Otavalo, cuénteme. Esa sería la denominada red troncal. Red troncal, ya. Chibrazo. Vamos a ver, ¿qué opinan? ¿Qué opina joven Ramírez? La defacturación. ¿Y cómo se llama esa defacturación? La clase 4. ¿Qué otro nombre tiene la clase 4? Joven Ruiz Cristian, cuénteme. No,
Se ha dormido el compañero. No, Joven Inge, ni Correa. idea, la verdad. Ni idea. Hace menos de un minuto hablé de eso. Te va a tocar registrarles otra vez la participación, ¿no es cierto? Joven Correa, cuénteme. Es la que dijo llamada tándem. La central de tipo tándem, correcto. ¿Sí? Aquí tienen otro nombre que maneja dependiendo eh, de los libros, ¿no? Pero los nombres que yo le doy de clase central local, central tándem, central troncal y todos esos se manejan dentro de la UIT y está dentro de la ley especial dentro de la normativa, perdón, de aquí del país se maneja esos nombres, ¿ya? Y obviamente la central terciaria, que hablamos del gateway, ¿sí? Sección nodal o el centro regional. Es lo que se maneja. Entonces, eso en cuanto al módulo troncal y el módulo de conmutación. Módulo troncal, obviamente hacemos alusión a los enlaces troncales, y cuando se habla de módulo de conmutación, pues simplemente porque estas centrales, dependiendo de su ubicación, pues lo que van a determinar es los circuitos que se van a crear para poder dar comunicación a nuestros abonados. Preguntas, hasta ahí, todo claro. Cuenten, todo clarísimo. No hay preguntas. No hay preguntas. Chévere. Vamos a ver si es cierto. Así para que nos ayuden a recordar, ya sino para revisar las tareas de irnos a las casas, como dicen, ¿no es cierto? Ya. Joven Isa. ¿Alguna característica específica del segmento secundario del módulo de acceso de la red de telefonía? ¿Cuál será? Que del armario también, a ver, ¿cómo era? Del armario también había en la antigüedad que iban a las empresas, se llamaba el directo secundario. Ya hablamos del directo secundario. ¿Cuál era la característica de ese directo secundario? El otro era directo primario. ¿Alguna característica que sí nombré por ahí? Se No. habló de que en la actualidad existen las centrales, ya antes no existían, iban todos los números allá. Chévere. Joven Pinchao, cuénteme, ¿qué opina? Que es debido a la distancia a la que se maneja para una red. En este caso, por ejemplo, si es que está más cerca de una central, se le conecta directo desde un segmento primario. Sin embargo, si está más alejado, obviamente se conecta desde un armario, ocasionando que sea un segmento secundario. Ya, chévere. ¿Y alguien más? No, nadie más. Joven Beltrán, ¿qué opina? Sí, es lo mismo, que depende de la distancia, es la conexión. Entre más cerca se podría conectar desde un cajetín, o si entre más lejos ya desde un armario. Chévere. Joven Correa, ¿qué opina? Mencionaba que este directo primario y secundario se utilizaba para empresas y que esto se utilizaba en los subsuelos de la central, que era entre el primario, entre la central local y el abonado, y el secundario entre el armario y el abonado. Ya, eso sí, la parte directa, pero era más, la pregunta va asociada al segmento secundario. ¿Alguna característica media visible del segmento secundario que les mencioné por ahí? Por ahí va la preguntita. Joven Otavalo, ¿qué opina? No necesariamente el directo, la sección secundaria, el segmento secundario, cuénteme. O sea, la diferencia entre la red secundaria y la red primaria. No, alguna característica solo del segmento secundario. O sea, una característica de la red secundaria que es el cliente, se iría al cliente final, en este caso a última milla. A diferencia de la red primaria que no va directamente.
Última milla parte desde la central. Incluye el segmento primario y segmento Ah, secundario. bueno, sí. Hasta ¿Sí? bueno, desde el armario al este, sí, se puede. Tiene todo. Última milla es todo. Primario y secundario. No, no me mezclarán por ahí esas cosas, ¿no? Joven Luis, cuénteme. ¿Qué opina? La característica que nos dio fue que del armario a la parte de dispersión se utilizaba el 60% y el 40%, y los 4 hilos era para una reserva que se utilizaba. Ya, es por una reserva. Ya, el compañero nos menciona la cajita de dispersión. Chévere. ¿Quién más? ¿Quién más? Joven Palomo, ¿qué opina? Mm, Bueno, una de las características también es la duración del cable. El secundario Ya, dura 20 años, en diferencia al primario que dura 5 años. chévere. Genial. Ya, pues, señorita Álvarez, cuénteme. Estamos hablando de la red que sale del armario y que Sí, por lo general la topología es en tipo estrella o árbol. ya, es tipo estrella, genial. Chévere. También aparece la topología tipo estrella. Joven Guachamín, ¿qué opina? Sí, Inge, el cemento secundario es el que va desde el armario y Del hasta, abonado. claro, desde el armado hasta el poste y es por cobre y por vía aérea. Correcto. Sí, sí, les mencioné yo esa sección, ¿no? Cuando hablamos del segmento secundario, aparte de ciertas características, que está dentro del segmento de última milla, que se conecta a la cajita de dispersión, que la cajita de dispersión tiene 10 usuarios podría manejar, que el 60% dice la normativa, etcétera, pues el tendido, característica que diferencian el primario del secundario, ¿sí? Es que el secundario, el tendido es aéreo, mientras que el primario es por túneles, por soterramiento, ¿sí? Eso en forma general. ¿Alguna otra pregunta? Creería que no. Joven Pinchao, cuénteme. Y hay que acotar que sí hay red secundaria canalizada. En efecto, sí, pero la mayor parte se asocia a la mayor parte, o sea, es la gran diferencia. Existe poquito soterrado, ¿ya? Pero se puede decir que para la mayor parte de abonados de casa, pues aérea esa parte de ahí. Chéverazo. Si no hay más preguntas con respecto a joven Ruiz, dígame. En este caso, como el compañero Pinchado decía, de la parte eh, del cableado subterráneo, también he visto en algunos lugares que se instala subterráneo, pero igual con la estándar del cable, ¿no? Por la situación que usted nos comentaba de los roedores y todo eso es por el tipo de estándar para darle O seguridad. sea, eso es lo que se esperaría, ¿no? Pero también se ha visto que mandan nomás cualquier cable por ahí abajo. Eso ya es otro tema, de ver si cumplen o no con las normativas cuando se habla de soterramiento, ¿sí? Chévere. ¿Alguna otra pregunta? No, genial, chévere. Entonces, revisemos las tareas para esta semana, recordándoles que hasta hoy nomás tienen que cumplir con algunas, que ya se cierran. Ya tenemos el foro, no se les olvide. Debemos o deben realizarlo. Recuerden que la participación de clase está asociada a la nota, entonces ya sabrán algunos que sí les vi por ahí que no han participado. Entonces, marchan. Señorita Calderón, cuénteme. ¿No? Bueno, también tenemos el ejercicio Turnity. Sí, tienen una consulta por allí. Y antes de revisar lo último, ¿qué tal les fue con el ejercicio Turnity de la semana pasada? ¿Tuvieron líos? ¿Sí les funcionó? ¿No funcionó? Sí, que todo bien. Sí, sí les salió el
sí salió el porcentaje de similitud. Claro, Sí, claro, unas 3 veces se puede ingresar por día. por día, genial. Inge, una Cuente. consulta. ¿Usted tal vez dio algún mínimo de hojas? ¿O dijo como que cualquier, lo que queramos nosotros? Exactamente. Ustedes ponen la extensión del documento. Lo único que les pido es que mantengan el formato, ¿sí? Nada más. O sea, si pongan 2 líneas, Ah, genial, ya. son 2 Listo, líneas, pero gracias. mantengan el formato. Señorita Calderón, dígame. Sí, que disculpe, estoy aquí lidiando con mi micrófono. A ver, el foro es hasta el día de hoy, no era hasta el día de ayer nomás, como la tarea. No, el foro se cierra hoy. Y la tarea no se cerraba hasta ayer. Ayer se cerraba, ¿no es cierto? No, profe, se cerró, profe, se cerró antes de ayer. Yo quise subir ayer y ya estaba cerrado. Es verdad. Sí, se cerró antes de ayer, Inge, porque yo también subí antes de ayer ese deber y con las justas. Por eso era mi pregunta también. Y yo por eso, Inge, quería preguntarle si es que podía dejarlo para un día antes. Porque, en serio, ¿perdón? ¿Por qué no me mandaron un correo? Yo le envié un mensajito, Inge. No le llegó. ¿Un correo? Por la No. plataforma. Un mensaje por la plataforma. Ayer. La plataforma manda un mensaje. Sí, pero ya voy a revisarlo, pero no me ha llegado Yo ningún le mensaje envié de ayer porque deberes. ayer quería subir, pero no, ya estaba cerrado ayer. El Turnitin no se cerró. Lo que tuvo el Turnitin, ya voy a revisarle qué No ha se pasado. podía ya cargar documento. Vamos a verle qué ha pasado, pero un correíto es más rápido, eso le reviso más. El Turnitin no se cerró, el Turnitin sé que tuvo un problema, pero ya se solucionó. Un día nomás creo que estuvo por ahí caído, pero de ahí se funcionó. Vamos a verles qué ha pasado, pero cuando pase eso, saben que generalmente los deberes son de clase a clase como máximo, ¿sí? Entonces, si no me avisan con tiempo, entonces confío que están... Pero yo sí le envié un mensaje, Inge, ayer noche. Ya estamos hablando ayer, un día antes. ¿Por qué serán así? Apenas les pase, me envíen. No dejen para después. Ya va a revisarle qué ha pasado con eso. Joven Pinchao, cuénteme. Sí, Inge, con respecto a esa tarea, anteriormente no, por ejemplo, los profes no ponían la nota al momento que revisaban. Entonces mi consulta era averiguarle más o menos en qué tiempo estaría la nota esa consulta, ese trabajo. La consulta sale ese rato. A usted, si Y utiliza el el ejercicio... porcentaje de plagio sí me salía, pero Ya, me entonces, refería a la calificación, a eso. por eso, ahí le saca la regla de tres. Si sacó 10%, tiene 10 como máximo, ¿no? Si sacó 90%, pues tendrá 1. Si sacó 100%, tendrá 0. Es regla de tres. Esa es su Ya. nota. ¿Sí? O sea, no hace otra revisión sobre la consulta sobre el trabajo subido, ¿no? Ya. No. Ya, gracias. Chévere. Ya, genial. Entonces, Turnitin, no se olviden de revisar eso. Y si tienen líos, pues envía un correo. Ya a estas alturas, ya es de colgarles ahí. También tengo, dice exponer la estructura de la PCTN en grupo máximo de 4 personas, posiblemente, como dicen, ¿no? Puede que sí, como puede que no. Ahí podemos sortear a cualquiera que haga la exposición, ¿ya? Ojo con esa actividad. Dicho eso, pues, ya voy a revisar qué ha pasado con su super deber. Obviamente me imaginaría que si estuvo hasta el 21 y si les abro hasta más luego, pues les subirían, porque ya hicieron, ¿no es cierto? Si es que está fuera de fecha. Entonces, nuevamente, si tienen líos, manden con tiempo. No dejen para el último. Y apuesto que si la compañera no decía nada, nadie decía nada. Ya, ojo con esa situación. Ya, dicho eso, pues jovenazos, un gustazo haberles escuchado nuevamente. Nos veremos la próxima clase. Y así mismo, cualquier duda, consulta, sugerencia, si requieren tutorías, ya saben, está en la plataforma todo eso, pues nos veremos la próxima clase. Descansen, harán las tareas y no dejen las cosas para el último. Cuídense mucho y nos veremos. Gracias, Inge. Muchas gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Inge.